Buen día, querida familia, esperando que tengan un día realmente maravilloso, como debe ser a todos los hijos de Dios, cual sea las circunstancias. Dios es bueno. Y como decimos en la iglesia, Dios es bueno siempre, siempre es bueno. No podríamos decir lo contrario, porque decir lo contrario sería decir Dios es bueno algunas veces. Quiere decir que algunas veces es malo. Pues no, Dios es bueno, y no diga solamente Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema que aparece en Filipenses capítulo 1, versículo 10, pero vamos a leer a partir del verso 9. Filipenses 1, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y esto pido en oración. Pablo escribió Filipenses desde la cárcel. Pablo orando. Y dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí está el tema, en el verso 10, el tema que vamos a estar tratando en estos devocionales. Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, Pablo comienza hablando a los hermanos que vivían en Filipo, a los filipenses, a la iglesia de los filipenses, y Pablo les dice a los hermanos, yo estoy orando por ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era el motivo de la oración de Pablo? Entonces, en primer lugar, vamos a ver la premisa de esta oración. Dice el verso 9, tres cosas. Dice, que vuestro amor abunde más y más, amor en ciencia y en conocimiento. Aquí están las tres cosas. Y me habla de emoción, intelecto y voluntad. Ahora, fíjense qué interesante algo. Pablo no dice solamente, yo ruego en oración que ustedes amen, que conozcan y que sean sabios en ciencia. Pablo dice, yo estoy esperando que el amor de ustedes abunde. Entonces la palabra abundar es una palabra muy interesante, porque la idea de abundar tal vez sería una mejor traducción que sobreabunde. Significa literalmente, se utilizaba para decir que algo está por encima de lo ordinario. No, Pablo no está pidiendo por amor, ciencia y conocimiento como algo ordinario. Pablo está pidiendo en oración a Dios y está pidiendo por ellos, para que el amor de ellos, la ciencia de ellos, el conocimiento de ellos esté por encima de lo ordinario. Entonces, en primer lugar, habla del amor. El concepto aquí es de un amor compasivo. El amor como el amor de Dios para con nosotros, que fue un amor compasivo. Su compasión lo llevó a la cruz por usted y por mí. Entonces él dice, yo quiero que el amor en ustedes sobreabunde. Me encanta este concepto. Y esto habla de mi área, el área de mis emociones.
el intelecto, en el área del intelecto. Dice que sobreabunde la ciencia. Habla del conocimiento genuino, pleno y avanzado. Nosotros vamos ahora a encontrar este conocimiento genuino, pleno y avanzado solamente en la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Jehová. No se encuentra en otro lado que en la palabra de Dios y en mi relación con Dios. Y luego el área de la voluntad. Dice que sobreabunden en conocimiento. Y yo no sé si es buena la traducción, me parece que no, porque la idea es el discernimiento o la sabiduría para aplicar lo que ya conocemos. Una cosa es conocer la palabra de Dios. La otra cosa es tener el discernimiento para poder aplicarla a mi vida. Por ejemplo, yo puedo ir a internet y ver los síntomas de alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces puedo decir yo que lo leo, estudio, busco libros, tengo el conocimiento. Pero otra cosa es el discernimiento para aplicarlo en una persona cuando esa persona viene con esos síntomas. A mí me llama la atención muchas veces en el área de la medicina, cómo los doctores a veces disciernen qué es una bacteria, qué es un virus, saben qué medicina dar. Esto es discernimiento. Entonces, cuando nosotros vemos la premisa en la oración de Pablo es: Señor, te ruego que mis hermanos de Filipenses sobreabunden en amor, en conocimiento y en ciencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración de Pablo? Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La primera parte, el propósito, para que aprobéis lo mejor. Saben que hay algo interesante en esta palabra, o en esta frase, para que aprobéis lo mejor. No significa aprobar o probar entre lo bueno y lo malo, que yo pueda elegir entre lo bueno y lo malo, sino que la idea es que yo sepa discernir para poder elegir entre lo bueno y lo bueno, que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Y dice, a fin, ve, aquí está los propósitos. En primer lugar, en el verso 10, la palabra para que aprobéis lo mejor. En segundo lugar, a fin de que seáis sinceros. La palabra sincero es una palabra muy interesante. Había personas en la época de Pablo que hacían vasijas y cuando las llevaban al horno se hacía una grieta. Entonces la grieta la tapaban con cera y luego la pintaban. Entonces el comprador le preguntaba al vendedor, ¿es con cera o sin cera? Y el vendedor de pronto le decía, sin cera. ¿Sabe lo que hacía el comprador? Iba al sol, la exponía al sol, la hacía girar lentamente y el sol manifestaba si estaba rajada, si tenía cera o no tenía cera. Esa es la palabra, a fin de que seáis sinceros, que seáis íntegros, reales. Y luego dice el verso 10, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles. Irreprensibles. La idea correcta es sin manija, sin nada ni nadie que te pueda agarrar de ninguna manera. Irreprensibles, dice, para el día de Cristo, ante el verdadero juez. Llenos
de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. La gracia de Dios, que nos puede llenar de frutos de justicia, que nos puede llevar a tener una vida sincera, íntegra, en amor, en conocimiento, en discernimiento. Y termina el verso 11 diciendo, para, una vez más vemos el propósito, alabanza, gloria y alabanza de Dios. Porque en definitiva, querida familia, todo es por Él, para Él, y toda gloria y toda alabanza sea para el Señor, que nos puede dar una vida diferente. La oración de Pablo por sus hermanos. ¡Qué maravilla! La premisa y el propósito. Dios quiera que podamos también orar por nosotros, por nuestra propia vida, y que nos decidamos a buscar en la palabra del Señor para adquirir y para abundar y sobreabundar más allá de lo que es normal, que es el conocimiento, la mente de Cristo que se encuentra en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un maravilloso día.